Bueno, ¿qué tal? Nuevamente. Esto para adelante. Bueno, nuevamente agradezco la invitación a Helios, a Isabel. Gracias, Isabel, no solamente por estar aquí, sino porque has contribuido a mi dieta en los 2 días consecutivos en la hora del almuerzo, la charla. Así que es altamente eficaz. Hablando en serio, vamos a hablar sobre la vacunación contra el zóster. Y ustedes saben que acá estamos junto al doctor Stambulian, y en el 2007 se licencia la primera vacuna. Y él en realidad fue un pionero en la Argentina de querer vacunar y se empoderó de lo que era la vacunación contra el zóster. Entonces me dice, vení, vecino, vení. ¿Viste? Esta vacuna y el mensaje para la gente es que las vacunas contra el zóster son vacunas para luchar contra el dolor. Es una vacuna contra el dolor. Y ese mensaje es el que le tenemos que dar a los médicos y a la comunidad. ¿Es así, doctor? Bueno, lo aprendí. Y si uno se pone a pensar, la neuralgia posherpética, todo lo que nos enseñan a veces los neurólogos, que cuando las fibras finas se rompen, no volvemos más de la alodinia, ni tampoco volvemos más de la anestesia dolorosa. Entonces, bueno, nos preocupa y es importante que tengamos una vacuna. Ustedes saben que la vacuna es una vacuna recombinante adyuvantada de subunidades. Los adyuvantes se utilizan de hace muchísimo tiempo. Hay adyuvantes, no todos los adyuvantes van para la misma vacuna. Recuerden el MF59 en la época de la pandemia del H1N1. Bueno, ese es un adyuvante. Y la función de los adyuvantes no solamente es aumentar esa respuesta, sino también, y hacerla más robusta, sino que esa respuesta dure más en el tiempo, con menos antígeno encuentro el efecto deseado, y además, por supuesto, como los adyuvantes lo vamos a utilizar en las vacunas que son inactivadas o de subunidades, no en las vacunas vivas, bueno, son ideales para aplicarlas en huéspedes inmunocomprometidos. Entonces, vacunas vivas atenuadas no llevan adyuvante, vivas atenuadas, y el resto llevan muchas veces adyuvantes. Entonces, la composición de la vacuna, que es una vacuna recombinante, fíjense, es una vacuna no viva en donde el antígeno es esa glicoproteína de la cápside, que es la espiga. Esa glicoproteína E interviene no solamente en penetrar el virus a la célula, sino también en la propagación entre las células y, por supuesto, induce la formación de anticuerpos. Es altamente inmunogénica. No obstante, bueno, se adhiere a un sistema adyuvante de ayuda, que es un monofosfolípido A y una saponina, que son los verdaderos promotores, digamos, de que esa respuesta inmunológica sea robusta. Y se adicionan a un liposoma, que eso le permite vehiculizarlo. Entonces, cuando inyectamos esta vacuna con este adyuvante, que es el AS01B, lo que se produce es, a nivel del músculo, una liberación de citoquinas, hay concentración de células presentadoras de antígeno. Después esas células entonces llevan información a nivel de los ganglios linfáticos de drenaje. Ya después la inmunidad celular y la inmunidad B se encargan de que después finalmente haya anticuerpos específicos frente a la glicoproteína E, y también, por supuesto, células inmunitarias específicas frente a la glicoproteína E. Y entonces lo que resulta es, con el adyuvante, una respuesta mucho más robusta, ¿sí?, más fuerte, más amplia, que dura en el tiempo cuando uno la compara con la formulación sin adyuvante.
Bueno, y para probar las vacunas necesitamos realizar estudios que habitualmente nosotros llamamos pivotales, son estudios clínicos en fase 3. Los estudios principales fueron el SOE 50 y el SOE 70. Se estratificó a los pacientes en edades, no vamos a entrar en detalles en honor al tiempo, pero sí que fueron concurrentes y tuvieron el mismo diseño, aleatorizado, ciego al observador, controlado con placebo, multicéntrico, que tuvieron como objetivo primario evaluar esa eficacia contra el herpes zóster en ambas poblaciones. Pero lo más importante es que se necesitaban aquellas personas de 70 años o más, que son las que más van a reactivar el virus de la varicela, que son las personas de 70 años y que son las que más van a tener neuralgia posherpética. Entonces se realizó un análisis agrupado de ambos estudios, se agruparon las poblaciones de más de 70 años y 70 o más de ambos estudios y se evaluó cuál era la eficacia en estas personas, tanto para el zóster como para la neuralgia posherpética. La vacuna se aplicó, como habitualmente se aplica, en 2 dosis. Acá fue 0 y 2 meses. Los resultados se los resumo, que obtuvimos en mayores de 50 años una alta eficacia, en mayores de 70 años una alta eficacia, y siempre lo interesante es que a pesar del tiempo de duración del estudio, esa eficacia no se modificó. Entonces fue similar en todos los grupos de edad y del 87.9% a los 4 años después de la vacunación en los pacientes de 70 años o más. También se evaluó la eficacia, les dije, contra la neuralgia posherpética. Y entonces, en el SOE 50, lo que se vio es que entre 50 y 69 años, esas personas no desarrollaban neuralgia posherpética. Y eso probablemente se deba a que la vacuna tiene tan alta eficacia para la prevención del zóster que los pacientes no desarrollan neuralgia posherpética. En el análisis agrupado, fíjense, neuralgia posherpética en los mayores de 70 años, alta también, 88.8%, no se modifica con la edad. Y otras complicaciones asociadas, recuerden que estos son huéspedes normales, por lo tanto la complicación de enfermedad visceral poco frecuente, pero tampoco se encontraron episodios de accidentes cerebrovascular. Y esa eficacia en general se debió a que en ambos grupos mayores de 50 y de 70 años, en realidad los pacientes habían tenido enfermedad oftálmica y eran de 70 años o más. También después se analizaron si esos pacientes que habían participado en ese estudio, por eso es un estudio post-hoc, si tenían comorbilidades, ¿qué pasaba con esa eficacia? Y se vio que los pacientes, en el 80% de los casos, habían ingresado al estudio y tenían una o más comorbilidades. Sin embargo, fíjense que la eficacia no se modificó. También, como parte del programa clínico de la vacuna, se estudiaron distintos huéspedes inmunocomprometidos. Muchas veces en algunos, el primer estudio con VIH, digamos, es una N muy chiquitita, es un primer estudio y todavía no hay más publicados, que es de inmunogenicidad, tasa de respuesta humoral y celular. Se dieron 3 dosis en esa oportunidad, pero lo interesante de ese estudio, que más allá de la tasa de seroconversión, que fue alta tanto en anticuerpos como en células, se vio que respondían igual con 2 dosis que con 3 dosis. Entonces, en todos vamos a usar, en todos los pacientes, 2 dosis. También en el trasplante autólogo de células madre, ese es un estudio de fase 3 y es un estudio de eficacia. Luego, las neoplasias hematológicas malignas, que en general fue durante la quimioterapia inmunosupresora y a veces a algunos pacientes previo a la quimioterapia. Y ese es un estudio de eficacia que se hizo también post-hoc. Y después los estudios de inmunogenicidad también en los trasplantados renales y en los tumores sólidos,
que también de ahí es importante porque se usó en 2 poblaciones, prequimio y durante la quimio, y se vio que preferentemente, de ahí son las bases racionales de las recomendaciones que hicimos en SADI, que preferentemente hay que comenzar a aplicar la vacuna previo a la quimioterapia. Esto es también para solamente mencionarlos, que la eficacia en los pacientes con enfermedades inmunomediadas también se pudo sacar una conclusión y tenían una eficacia en esos estudios también que les mostré anteriormente del 90%, 90.5%, y lo más importante, que es lo que estuvimos charlando siempre con los traumatólogos para hacer, el consenso con la Sociedad Argentina de Reumatología, fue ver si no se reactivaba, no había un flare, no se reactivaba la enfermedad de base. Revisamos por el sistema Gray y encontramos que eso no ocurría, y además de este estudio en donde lo avala, que es el 95% de los participantes no presentaron exacerbación, y les cuento que ese 5% restante que las presentó no es diferente a la del grupo placebo. Y ya tenemos datos también a largo plazo, ¿está bien? Los datos a 9 años y 6 meses, 10 años aproximadamente. Durante ese estudio de extensión, que se extendieron de esos 4 años aproximadamente, otros 4 años, dentro de esos 4 años que se había extendido, tenían un 81% de eficacia, un poquito más, pero, o sea, a partir de la segunda dosis de aplicada la vacuna, fíjense, hasta los 9 años y 6 meses, como la eficacia no se modificó demasiado, 89%. Y les aclaro que estos pacientes fueron aumentando la edad, y les aclaro que los pacientes más de 80 años tenían un 71% de eficacia. Entonces, a ver, esto es importante, pero ¿por qué es importante? Por el mensaje que nosotros le vamos a dar al paciente cuando lo vacunamos en el consultorio. Estos son los estudios, los acontecimientos locales y generales dentro de los 7 días. ¿Qué pasa cuando aplico la vacuna? La primera dosis y la segunda dosis en celeste y en azul. Y fíjense que obviamente el dolor, el eritema y la hinchazón, fundamentalmente el dolor, es importante no en cuanto a la severidad, sino que es bastante constante. En un 70% de los pacientes, un poquito más, van a presentar dolor. Entonces, cuando vienen al consultorio, indicamos la vacuna, siempre hay que decirles que van a tener dolor probablemente, que le va a durar 2 o 3 días probablemente, pero que no va a ser severo y no le va a alterar esa calidad de vida. Y los efectos sistémicos, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, en general, o sea, tampoco son severos, se van en 2 o 3 días, y además de esto, en general, un poquito más con la segunda dosis que con la primera. Esto no es para memorizarlo, pero nosotros, ¿se acuerdan de que cuando hablo de esa vacuna del 2007 era la vacuna viva atenuada? ¿Y era una mala vacuna? Bueno, no era una mala vacuna, era lo que teníamos, ¿no? Yo siempre digo, yo estoy vacunada con esa vacuna, ¿está? ¿Usted, doctor? Yo también. Sí, ¿y ahora se dio la otra? Sí, se dio la otra. No, sí. Bueno, no. En realidad, y bueno, teníamos esa vacuna viva atenuada que tenía una eficacia del 51% entre 60 y 69 años, pero fíjense en los estudios cómo en los mayores de 80 años tienen un 18% de eficacia. Es decir, que ahí, en la vacuna viva atenuada, lo que impactaba era la edad, se modificaba esa eficacia con la edad, ¿sí? Entonces, bueno, y la persistencia de esa eficacia, que disminuía con el tiempo a menos del 10% en el año 9. Con lo cual, bueno, estamos frente a una vacuna que, como ya les dije antes, no se modifica mucho la eficacia a pesar del tiempo y a pesar de la edad. Y eso también es debido al adyuvante, a esa sustancia de ayuda. Y además, bueno, uno puede decir, bueno, las vacunas vivas por vía subcutánea, menos reactogenicidad, esta obviamente tiene más reactogenicidad, y los estudios que se hicieron para ver si se podía aplicar una sola dosis indican que siempre son 2 dosis.
0 y 2 meses, 0 y 6 meses, y en los pacientes inmunocomprometidos se puede acortar el periodo 0 y 1 mes. Entonces, resumiendo, es una vacuna de subunidades recombinante adyuvantada, en el cual son de 2 dosis, 0, 2 a 6 meses es la segunda dosis, con una administración intramuscular. Recuerden, si hay enfermeros, los errores programáticos, tiene adyuvante, ¿está bien? Entonces, ojo, no confundir de dar la subcutánea. Indicada para la prevención del zóster, de la neuralgia posherpética en adultos mayores de 50 años, sobre esa base de los estudios de fase 3, y para adultos de 18 años o más con riesgo de zóster. Puede aplicarse en personas con antecedentes de zóster o en personas vacunadas. Ahora le vamos a decir cuánto el doctor Stampulian esperó para vacunarse con la vacuna adyuvantada. Y puede ser administrada simultáneamente con otras vacunas, con la vacuna de la influenza, con la vacuna de neumococo, la polisacárida, la triple bacteriana, y también con la de la COVID-19. Uno puede decir, a ver, en el subsector público nosotros tenemos en los mayores de 65 años una vacuna adyuvantada, Entonces, y esta es otra vacuna adyuvantada. No hay trabajos para saber si puede coadministrarse, por eso lo aclaro, ambas vacunas. Parecería, leyendo algunos estudios de efectividad, que no habría inconvenientes, pero por el momento no hay bibliografía o evidencia que la avale. Contraindicada en los antecedentes de reacción anafiláctica o anafilactoidea a cualquier componente de la vacuna. Opa. Bueno, ya llego, pero esto anda como quiere. No, atrás. Sí, ahí voy. Bueno, el mapita, bueno, se lo digo, está aprobado en 48 países. En general, uno lo que veía era... No hay caso. Uno lo que veía era que en Argentina estaba aprobada, en México estaba aprobada, y en la del mapa, si quieres pasarme, lo verde de este mapa es en los sitios en donde está recomendada por los ministerios la vacuna. No necesariamente está subvencionada, pero sí recomendada. Por ejemplo, en el Reino Unido sí, ¿está? Y bueno, en Argentina nosotros la tenemos disponible desde marzo de este año, por eso, bueno, SADI hizo sus recomendaciones que están publicadas en la página de SADI y que son para personas con edad mayor de 50 años inmunocompetentes. Consideramos que, bueno, son 2 dosis, 0 y 2 meses o hasta 6 meses, pero enfatizamos la vacunación en el inmunocompetente, como SADI, a partir de los 60 años, porque recuerden lo que les dijo Claudia, ¿está bien? A partir de los 60 y no antes de los 70. Después, personas con inmunocompromiso, de ser posible se recomienda un esquema corto, acortado, 0 y 1 mes. Por supuesto que siempre los reumatólogos y los que utilizan inmunomoduladores o inmunosupresores nos cambian los nombrecitos y cada vez hay más, así que creo de que más allá del rituximab y de que es inútil que aprendamos cuándo y en qué momento, yo creo de que los que se dedican a eso son los que tienen que determinar cuál es el momento de menor inmunosupresión. Las personas con otras comorbilidades, a partir de los 50 años, los trabajos están hechos a partir de los 50, fuera de prospecto se puede dar en edades menores. Si se da en edades menores, preferentemente nosotros decimos, bueno, si tiene 40, 50, mejor, por justamente la serología a varicela, que es positiva a partir de los 40 años, y las personas con antecedentes de haber padecido zóster o vacunación previa con la vacuna viva atenuada, pueden recibir la vacuna. Así que yo ahora sí, la conclusión es que la vacuna de subunidades recombinante adyuvantada es segura, es inmunogénica, el tiempo
y es efectiva además, y su protección persiste en el tiempo, no se ve afectada por la edad, mostró eficacia, inmunogenicidad y seguridad en poblaciones inmunocomprometidas, fue segura y eficaz en los pacientes que tenían más de una enfermedad inmunomediada y está indicada para la prevención del zóster, neuralgia posherpética en adultos mayor o igual a 50 años y para adultos de 18 años o más con mayor riesgo de desarrollar zóster. Muchas gracias.